Es la noche en el continente americano, mientras en Europa inicia la madrugada y amanece en Asia. Así cae la noche en el continente americano y transcurre la mañana y la tarde en el resto del mundo. La noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. Hola, ¿qué tal? La noche bajo la dirección de Claudia Gurizati enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Jorge Adrián Orozco y para mí es un gusto acompañarlos en este programa de opinión, conversación y análisis de los hechos que son noticia en el continente americano y el resto del mundo. La noticia: el régimen de Nicolás Maduro arrecia en sus brutales y tenebrosas prácticas de represión. No solo líderes y activistas de la oposición siguen en la mira de la dictadura. La tiranía intensifica también la persecución a familiares de opositores dentro de Venezuela, mientras crece la presión militar de Estados Unidos en el sur del Mar Caribe contra organizaciones narcocriminales como el Cartel de los Soles, del que Maduro es su principal cabecilla según la justicia estadounidense. La noticia: la madre y la hija de Miguel Guillén completan una semana desaparecidas luego de haber sido arrestadas arbitrariamente junto a otros dos integrantes de la familia. Entre ellos, escuchen esto, una bebé de tan solo 2 años y un adolescente de 17 años. Los menores fueron liberados el pasado lunes, pero de Miriam Fernández Ruiz, de 72 años, y de su nieta Chantal Guillén, de 21, nada se sabe oficialmente sobre su paradero. Comité por la Libertad de los Presos Políticos. El 4 de septiembre, funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana ingresaron sin orden judicial a la vivienda de la familia en Paso Real y se llevaron a Miriam Fernández y a su nieto Miguel Ángel Guillén. Al día siguiente, Miguel fue obligado a llamar a su hermana Chantal para que acudiera a la sede de la PNB en La Esmeralda. Ella se presentó junto a su hija Nicole, de apenas 2 años, y ambas quedaron igualmente detenidas sin justificación alguna. El punto clave de la noticia: Miguel Guillén es activista político del estado Carabobo, militante del movimiento 20 Venezuela que lidera la dirigente opositora María Corina Machado. De acuerdo con las denuncias de organizaciones defensoras de derechos humanos, agentes de la Policía Nacional Bolivariana allanaron su casa para capturarlo, pero al no encontrarlo, los funcionarios del régimen madurista procedieron a secuestrar a sus familiares. La noche de este lunes, el régimen de Nicolás Maduro excarceló a una niña de 2 años y a un adolescente de 17, quienes fueron detenidos junto a varios miembros de su familia el pasado 5 de septiembre en el estado Carabobo. Serían parte del círculo familiar de un dirigente de 20 Venezuela que está siendo buscado por las autoridades. Miguel Ángel Guillén y la bebé Nicole Palermo, de 2 añitos de edad, fueron excarceladas la madrugada de este lunes 8 de septiembre. Se desconoce bajo qué condiciones. Sin embargo, la señora Miriam Fernández y su nieta Chantal Guillén siguen privadas de la libertad injustamente. Activistas de derechos humanos califican estas actuaciones policiales como una atrocidad. Aseguran que es una práctica que lamentablemente se ha venido aplicando en varios casos. Hace menos de una semana fue encarcelado también Julio Velasco en Caracas, padre de Marco Velasco, también activista del partido político de María Corina Machado. Que este gobierno, además de represivo, es malvado, porque eso de detener los padres, a veces en avanzada edad, de una persona que está siendo perseguida, y lo detienen para que esta persona, presionarla para que se entregue, o este caso tan malvado, porque no se puede tener otra expresión, de dejar encarcelada a una niña de 2 años, de detenerla, incluso ya privarla de libertad junto a su madre, a sus familiares por algunas horas, ya es algo muy malvado. Pero tiene que ver con esta política de desbordamiento de la represión, donde, como lo hemos venido diciendo en Provea, aquí todo el mundo está en riesgo. Y es que en los casos de los presos políticos, las violaciones al debido proceso y las garantías están a la orden del día. Un ejemplo de ello es el caso del abogado y miembro de la ONG Provea, Eduardo Torres, quien este martes ha cumplido 4 meses, no solo detenido, sino además desaparecido. O sea, 4 meses que no hemos hablado con él, que no lo hemos visto, no hemos comprobado cómo está su salud, tanto física como mental. 4 meses que han sido un terror para su familia. Su esposa, Miselis, señala que tanto para ella como para la madre de Eduardo ha sido muy difícil. No solo las ha afectado emocionalmente, pues es un hombre inocente, sino también económicamente, pues el activista representaba el principal ingreso para sus hogares. A saber que tu hijo está detenido sin ningún tipo de garantía, donde se les están violando todos sus derechos,
es difícil. O sea, y sobre todo donde la entrada económica era Eduardo. O sea, Eduardo ayudaba a sus papás con las medicinas, con lo que ellos necesitaran. Ahorita esa entrada ellos no la tienen. Para los hijos de Eduardo Torres también ha sido difícil, pues ambos tienen una estrecha relación con su padre. Por ejemplo, su hija cumplió recientemente 14 años. No quiso ningún tipo de celebración, pues aunque intenta seguir con su vida de la forma más normal posible, falta una parte importante de su hogar. Ella no quiso que yo le comprara torta, no quiso que yo le hiciera nada. Dijo, no, yo no quiero nada. Entonces, tú ves ahí cómo sí le afecta. O sea, a ella le afecta no estar con su papá. Su papá era el que la llevaba al colegio. Su papá era el que la iba a buscar. Familiares de los presos políticos continúan pidiendo a distintos países y organismos internacionales que intercedan para lograr la libertad. Desde el Comité de Familiares por la Libertad han anunciado una segunda ruta en la que visitarán embajadas de varios países en Caracas para pedir sus buenos oficios. El punto clave de la noticia, el caso de la familia Guillén, no es el único que ha ocurrido en las últimas semanas bajo la misma táctica de persecución y represión a las familias de los opositores a la dictadura venezolana. El 2 de septiembre fue capturado arbitrariamente Julio Velasco, padre del líder político Marcos Velasco en Caracas, y el pasado miércoles 10 de septiembre, fuerzas policiales del régimen allanaron la vivienda del activista político Pedro Andrade Hernández en el estado Trujillo. Y al no encontrarlo, los agentes detuvieron a la mamá, a un sobrino y a una de sus hermanas. Marcos Velasco y Pedro Hernández son también militantes de 20 Venezuela. ONG Provea. Aproximadamente a las 11 de la mañana, agentes de la Fuerza Pública en el estado Trujillo allanaron la residencia del activista político Pedro Andrade Hernández en la ciudad de Valera. Testigos afirman que más de 100 funcionarios de la Policía Regional, Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro y Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional coparon las inmediaciones de la vivienda del activista político e irrumpieron de forma violenta en su residencia solicitando que Pedro Andrade se entregara. Y en el programa La Noche están siempre los protagonistas de la noticia. Saludo a Marcos Velasco, víctima de la dictadura venezolana en el exilio. Su padre, como ya escuchamos, Julio César Velasco Castillo, fue secuestrado por el régimen venezolano el pasado 2 de septiembre y lo están acusando de presunta traición a la patria, de supuestamente organizar un plan para atentar contra el considerado número 2 de la dictadura, Diosdado Cabello. Gracias, Marcos, por estar aquí en el programa La Noche. Gracias a ti, Jorge. Saludo también a Orlando Moreno, coordinador del Comité de Derechos Humanos del Movimiento Político de Oposición 20 Venezuela, activista y también perseguido del régimen venezolano. Nos habla hoy desde la clandestinidad debido, pues obviamente a los riesgos, a todos los riesgos que están corriendo en este momento los líderes opositores al régimen. Gracias por estar aquí en La Noche. Gracias por la oportunidad de estar aquí hoy, Jorge. Y también nos acompaña Marta Tineo, abogada, activista de derechos humanos, directora de la ONG Justicia, Encuentro y Perdón, que ha documentado y que sigue muy de cerca cada uno de estos casos de represión en Venezuela. Gracias, Marta, por estar aquí en La Noche. Buenas noches, muchísimas gracias a ustedes por la atención. Comienzo con Marcos Velasco. Quiero saber, Marcos, en qué circunstancias se produjo la captura de su señor padre, el secuestro de Julio César. Bueno, de nuevo, Jorge, gracias a ti, a toda tu audiencia y por NTN 24 siempre ser un canal para denunciar lo que está sucediendo en Venezuela, las atrocidades que suceden en Venezuela día a día. Es para mí muy grato saber que todavía tenemos ventanas de libertad donde podemos ser escuchados. Mi padre, Julio Velasco, fue secuestrado, desaparecido la noche del 2 de septiembre en la ciudad de Caracas. Él salía de un encuentro con amistades en una residencia, con un taxista de confianza que lo llevaba hasta su destino, donde él iba a descansar, a incluso poder reencontrarse con su familia, comunicarse con nosotros. Y mi papá fue desaparecido a partir de las 11 de la noche. Fue la última comunicación que mi papá tuvo con alguien. Luego de ese momento transcurrió la madrugada del 3 de septiembre, amaneció, no teníamos noticias sobre mi papá. Queríamos creer que la zona donde él estaba no había servicio de luz, pero al transcurrir más ya de 24 horas
de su detención. Pudimos confirmar también por medios alternativos que el taxista que conducía la unidad que llevaba a mi papá también habría sido secuestrado. Esto nos dio una clara señal de de la evidencia de una desaparición forzada y fue confirmado la noche del miércoles 4 de septiembre, del miércoles 3 de septiembre, perdón, por el propio Diosdado Cabello, al afirmar que mi papá había sido capturado en su programa con el Mazo Dando. Marcos, aparte de esta información del número 2 de la dictadura, que más adelante la vamos a recordar aquí en el programa La Noche, ¿qué otros detalles ustedes han podido investigar? Sabemos aquí a través del equipo de investigación del programa La Noche que ustedes también han acudido a algunos de los centros, de los principales centros de tortura o de reclusión del régimen para poder tener una información oficial y verídica sobre la situación de su padre. ¿Qué han podido averiguar en estos días, en estos 10 días de pesquisas, de investigación allí en estos centros de tortura del régimen? Sí, mira, acá yo tengo la copia del documento, la denuncia que se hizo en la sede del Ministerio Público, la sede principal del Ministerio Público en Caracas, donde se hace la denuncia por la desaparición forzosa de mi padre. Hubo una recepción de este documento, no hubo mayor información sobre su paradero, remitieron a la familia de mi papá que llevó este documento al Ministerio Público, la remitieron a la Defensoría y a los tribunales, y en estas dos instituciones no solo no recibieron los documentos, sino que les dijeron que mi papá no estaba en sistema y que no había ningún caso abierto en esas instituciones en contra de mi papá. Procedimos a enviar a estos familiares a centros de reclusión donde sabemos que mantienen a presos políticos injustamente retenidos, secuestrados, y en todos y cada uno de ellos han negado el paradero de mi padre. No tenemos, después de 10 días, hoy se cumplen 10 días desde que mi papá fue desaparecido, no tenemos ninguna información más allá de la que ha hecho pública y comunicacional el propio Diosdado Cabello en sus dos últimos programas. No tenemos información oficial, no hemos tenido ni siquiera un mensaje o una llamada por parte de algún defensor público, algún fiscal que pueda estar llevando el caso. En este momento, a esta hora en la que estoy hablando con ustedes, la vida de mi papá está en absoluto riesgo y nosotros como familiares no tenemos ningún tipo de información para validar su sitio de reclusión, su estado de salud, qué cargos están siendo imputados en su contra, quiénes están llevando adelante este caso, en qué tribunal lo están haciendo. Es decir, hay una violación clara no solo a sus derechos humanos, sino al debido proceso que está consagrado en el Código Penal y la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Marcos lo ha dicho, hasta ahora la única información, si se quiere, oficial del régimen la ha dado el número 2 de la dictadura, Diosdado Cabello, ni siquiera la Fiscalía, ni siquiera la Defensoría del Pueblo. Escuchemos qué fue lo que dijo Diosdado Cabello acerca del caso de Julio César. La historia con el señor Velasco no se termina aquí. Resulta, mi gordito policía, que este señor tenía la misión de mantener a 20 personas que servían de gariteros a Cori e iban a actuar como mercenarios a sueldo para asesinar a varios líderes de oposición en Venezuela y culpar al gobierno. Pero Dios, eso no es todo. Listen to me, que esto es muy serio. Este señor Julio Velasco quería asesinarte. ¿A mí? Mi bomboncito, no sabes lo que sentí cuando me enteré de eso. Dios, yo me muero si a ti te pasa algo. Jamás perdonaría a María Corina Machado Parisca si te hiciera daño. Marcos, para que nuestra teleaudiencia conozca de qué es lo que estamos hablando, de este caso de su señor padre, Julio César, ¿él a qué se dedica? ¿Él ejerce una labor netamente privada en el área comercial o tiene algún tipo de activismo político como el que ha desarrollado usted en Venezuela? ¿Alguna actividad política que le preocupe al régimen? ¿Cómo es que termina su padre en la mira de Diosdado Cabello? Mira, esta pregunta es fundamental. En Venezuela se han violado los derechos humanos desde hace muchísimo tiempo. Las organizaciones de derechos humanos han registrado
la terrible situación que viven los dirigentes políticos, sociales, vecinales que son perseguidos por el régimen. Pero este caso particularmente es dantesco. Mi papá es comerciante, padre de familia, no tiene ninguna afiliación ni militancia político-partidista con ninguna organización. Mi papá jamás ha activado políticamente en Venezuela, más allá de ejercer su derecho como ciudadano a elegir en los procesos electorales que haya podido participar, pero bajo ningún concepto nunca ha sido parte de una organización política activa en Venezuela. A mi papá lo secuestran por ser mi papá. Mi papá hoy está secuestrado y desaparecido por el régimen por ser el papá de un joven venezolano de 26 años que creció viviendo la desgracia más grande que ha vivido la historia de nuestra república, que se ha opuesto a la violación de los derechos humanos, a la corrupción, a la desaparición forzada, a la injusticia, al secuestro del futuro de millones de jóvenes y niños venezolanos a lo largo de estos tortuosos 26 años. Por eso mi papá está preso, por ser padre de un defensor de las ideas de la libertad. Por eso mi papá está preso. Y por eso hemos exigido desde el día de ayer una fe de vida sobre mi papá. Queremos saber dónde está, cuáles son las condiciones en las que se encuentra. Hemos hecho la denuncia pública porque se han agotado todas las instancias internas que pueden dar con el paradero de mi padre, que son las garantes de darle información precisa sobre dónde está mi papá y cuál es su estatus de salud física, mental, emocional, y por eso hemos decidido hacer la denuncia pública exigiendo una fe de vida para hoy, no para mañana. Lo decíamos ayer, la fe de vida es existencial, es una urgencia y no es un ruego ni un petitorio, es una exigencia absolutamente firme de lo que está apegado a la ley. Así es. Marta Tineo, abogada, activista de derechos humanos, directora de la ONG Justicia, Encuentro y Perdón. ¿Cómo están ustedes viendo esto? ¿Cómo están analizando y documentando esta estrategia de terror del régimen de Nicolás Maduro? Sabemos que no es nueva, pero ¿cómo ven ustedes esta situación en las últimas semanas, apuntándole a los familiares y parientes más cercanos de los líderes de oposición en Venezuela y sobre todo los de 20 Venezuela? ¿Cómo ven ustedes este patrón? Sí, te agradezco muchísimo la llamada y necesito expresarle todo mi apoyo, mi solidaridad a Marcos, realmente escucharlo y lamentablemente son testimonios son muchos testimonios de este tipo que hemos escuchado a lo largo de todos estos años, pero no deja de conmoverme. Y además pues empatizar con su sufrimiento, o sea, no puedo imaginar el horror de estas horas que su familia, así como la familia Guillén y tantas otras están sufriendo en estas horas tan aciagas y tan oscuras en Venezuela. Así que por favor, Marco, recibe todo mi cariño, mi solidaridad en nombre personal y en nombre de toda nuestra organización. Bien, hablando de esta situación, efectivamente, si bien planteas, esto no es novedoso, por desgracia en Venezuela, pudiéramos hablar incluso de la familia Baduel, la detención del general Baduel ocurrió en el año 2007. Y desde entonces hemos visto, lamentablemente, como toda la familia Baduel ha sido perseguida a lo largo de todos estos años. Está en este momento Josnar Baduel, pero lo estuvo Raúl Emilio y lo han estado otros miembros de esa familia. Andreina Baduel, vocera del Comité de Familiares y Amigos de Presos Políticos, ha denunciado insistentemente el hostigamiento y el acoso del que ha sido víctima recientemente. Entonces, decir esto es decir que lamentablemente en Venezuela, al menos en la última década o mucho más de la última década, hemos visto la ejecución del denominado patrón de Sippenhaft. Este es un patrón que se ejecutó en la Alemania nazi y ha sido también ejecutado en otros regímenes totalitarios, tal es el caso de la Unión Soviética, de la Revolución Popular China y más recientemente o más modernamente es algo que también lamentablemente ocurre en Corea del Norte. Sin embargo, en Venezuela, ya en el segundo informe de la Misión de Determinación de Hechos de Naciones Unidas sobre Venezuela, publicado en el año 2021, ya se afirmaba que en Venezuela se aplica este patrón, que no es otra cosa que extender la persecución a todo el núcleo familiar. Es lo que nos está narrando Marcos en este momento respecto a su padre, es lo que hemos denunciado recientemente respecto a la familia Guillén y tantas otras. Debo decir
que en muchos casos de presos políticos en Venezuela esto ha ocurrido, solo que por temor, precisamente por las amenazas de las que son víctimas, no todas las familias se atreven a denunciar, pero lamentablemente es algo que se repite en un número importante de casos de presos políticos. Puedo mencionar en otro ejemplo el caso del militar Juan Monasterio, cuya madre, él está condenado por razones políticas en Venezuela, su salud empeoró muchísimo estando en prisión, y su madre, que había tenido que salir del país también como consecuencia de la persecución, decide regresar a Venezuela para ver a su hijo, que está muy mal de salud, y al momento de ingresar a Venezuela fue detenida y hoy día está en prisión en la cárcel del INOF, en Los Teques, acá en Venezuela. Es decir, esto es algo que ocurre reiteradamente. Lamentablemente estamos frente a una política de Estado. La persecución política se extiende a las familias en algunos casos para presionar y lograr la captura de algún considerado enemigo de las autoridades venezolanas, y en otros casos, como el caso de la doctora Rocío San Miguel, que también se ejecutó el patrón de Sippenhaft, aun cuando ya ella había sido detenida, fueron detenidos también otros miembros de su familia, incluida su hija, sus hermanos y otros miembros de su familia, y esto ocurre de esa manera en ese tipo de casos, precisamente para obligar al detenido a autoincriminarse o a incriminar a terceras personas. Y evidentemente hace parte de una tortura psicológica terrible, lógicamente, ver que familiares están siendo detenidos por una persecución dirigida a una persona específicamente. Orlando Moreno, coordinador del Comité de Derechos Humanos del Movimiento Político 20 Venezuela. Quiero preguntarle cuál es el más reciente reporte que tienen allí en el Movimiento 20 Venezuela de esta arremetida del régimen contra familiares y parientes de líderes y opositores políticos y además de activistas de las regiones, de los territorios. Vemos que el régimen la está emprendiendo no solamente contra los principales líderes de las capitales, sino en las regiones, en los territorios, la gente que ha trabajado con María Corina Machado. Gracias, Jorge. Mi solidaridad con Marco Velasco y saludos a Marta, que hemos trabajado juntos en muchos casos. La situación en Venezuela, Jorge, es muy crítica y parece fundamental poder hablar sobre lo que está ocurriendo. Lo que estamos viendo en el país en los últimos días no solo es una persecución política, es una escalada de terrorismo de Estado que nos obliga a denunciar lo que está pasando. Quiero comenzar denunciando lo que decía Marta sobre el método que está utilizando el régimen. Es una táctica de miedo y cobardía que ha sido calificada como, o es calificada como Sippenhaft o castigo por parentesco. Como ustedes saben, es un método nazi que castiga a los familiares cuando no logran encontrar a su objetivo. Es exactamente lo que está haciendo lo que está sucediendo en Venezuela. Al no encontrar a los líderes de la oposición, atacan y secuestran a sus padres, madres, hermanos y a sus hijos. Estamos hablando de más de 823 personas secuestradas por motivos políticos, de los cuales cerca de 100 están en desaparición forzada o incomunicadas. Muchos de ellos son trasladados desde el interior del país a la capital, en donde ellos son aislados de sus abogados y de sus familiares. Quiero que tengamos en cuenta la gravedad de estos hechos. Estas personas, estos venezolanos, son ciudadanos inocentes que están siendo castigados por participar en una elección. Fueron secuestrados y desaparecidos forzosamente, simplemente por unirse a la causa de la libertad de Venezuela, por el futuro del país, por trabajar por un país en democracia. Este no es un problema cualquiera, es un régimen criminal, un régimen que es miembro de un cartel de los soles que secuestra a gente inocente. Y quiero compartir con ustedes una cronología de los secuestros de detenciones recientes para que entendamos la magnitud de lo que estamos hoy denunciando, ¿no? Desde el 25 de agosto vino una arremetida por parte del régimen donde se llevaron a Lorena Gutiérrez, coordinadora de 20 Venezuela, quien fue secuestrada en su casa por funcionarios encapuchados. Su paradero hoy sigue siendo desconocido. El 30 de agosto, 5 líderes regionales de Primera Justicia fueron secuestrados en el municipio Sosa, en el estado de Barinas. Sus familiares denuncian una desaparición forzada. El 31 de agosto, en Mérida, los coordinadores de 20 Venezuela, Jesús Castillo y Jones Molina, fueron secuestrados. El 2 de septiembre, en Cojedes, José Patricio Mena y Jorge Arnaldo Herrera Vázquez, coordinadores de 20 Venezuela, fueron secuestrados. El mismo día se llevaron a Julio Velasco, padre de Marcos Velasco.
El 4 y 5 de septiembre en Carabobo, Miriam Fernández Ruiz y Miguel Ángel Guillén fueron detenidos en un allanamiento arbitrario. Al día siguiente, la hermana de Miguel Ángel, Chantal Guillén, fue detenida junto a su hija de 2 años, Nicole Palermo se llama. Aunque Miguel Ángel y la niña fueron liberados, Miriam y Chantal continúan detenidas. El 10 de septiembre en Trujillo, agentes allanaron a la casa del activista político Pedro Andrade. Al no encontrarlo, secuestran a su madre Mariana Alberta Hernández Ramírez, de 71 años, y a su hermana Lice Andrade Hernández. Ambas siguen detenidas en ese mismo día. Y ese mismo día, Juan Torres y Elizabeth Rodríguez también fueron detenidos por la Policía Nacional. El 11 de septiembre, o sea, ayer, Alexander José Suárez, un motorizado que acompañó a María Corina Machado, fue secuestrado en un allanamiento ilegal en su casa en Trujillo. Su paradero hoy es desconocido. Estos son solo algunos ejemplos de lo que está ocurriendo. Jorge, son padres, madres, hermanas, profesionales que están siendo perseguidos por participar en una elección. La reedición del castigo por parentesco es una realidad en la Venezuela chavista. Por eso hacemos un llamado urgente al mundo, a la comunidad internacional, para que esta tragedia se detenga. No podemos permitir que el miedo y la cobardía del régimen sigan cobrando la libertad de los venezolanos. Es un problema que nos afecta a todos y necesitamos la ayuda y el apoyo de la comunidad internacional. Orlando, ¿y usted en esta triste y dura realidad de la persecución política contra los opositores en Venezuela, pues ha tocado un punto clave que también aquí tenemos para resaltar: la cobarde y terrorífica persecución del régimen madurista? Familiares de opositores políticos confirman una vez más, como ya lo dijo aquí nuestro invitado, que el régimen venezolano replica el cruel método utilizado por el nazismo, conocido como Sippenhaft, una práctica sistemática de represalias y castigos contra familiares de opositores y disidentes a la dictadura, y que el régimen pretende imponer a manera de responsabilidad penal, incluyendo desapariciones forzadas de menores de edad, adolescentes y adultos mayores. María Corina Machado es líder opositora del régimen de Venezuela. El mundo entero tiene que entender cómo opera el terrorismo de Estado en Venezuela. No solo desaparecen inocentes por escribir un post o protestar por hambre. Estos criminales se llevan presos a los familiares, a la nieta de 2 años, a los abuelitos o al padre. Enfrentamos la maldad absoluta. Por eso la nuestra es una lucha espiritual y por eso vamos a ganar. Marcos, quiero preguntarle si previo al secuestro de su señor padre, Julio César, ¿hubo algún indicio, algún hostigamiento, persecución, seguimiento de agentes o de oficiales de la dictadura que pudieran alertar en algún momento la intención del régimen de capturar algún familiar? Y en este caso, pues como lo han materializado a su señor padre. Mira, Jorge, en Venezuela nadie que alce la voz, que diga la verdad, que afirme y defienda la victoria del 28 de julio, donde exaltamos a Edmundo González como presidente electo, está seguro. Todos estamos amenazados en Venezuela. Venezuela es un país donde el aparato represivo no le da garantías ni siquiera a su propia gente. Pero en mi caso muy particular, todo el hostigamiento y la persecución fueron dirigidas a mí por el rol que tengo dentro de una organización política que ha sido medular para la construcción de esta victoria que tuvimos el 28 de julio. Nunca pudimos imaginar que la crueldad iba a tocar la puerta de mi casa. Sin embargo, sucedió, así como lo ha dicho Marta, sucedió en mi casa como ha sucedido en tantas casas de familias venezolanas, a los cuales les han arrebatado a sus familiares, a pesar de no estar vinculados con el activismo político, con el activismo social. De todas formas lo desaparecen como una medida de terror y como una medida para no solo reprimir, sino torturar, incluso sin capturar a los directamente vinculados a la vida pública y política del país, a un dolor profundo de la desaparición de un familiar. Esto es una medida que es parte de lo que caracteriza al régimen como un terrorismo de Estado en su pleno desarrollo. El mundo tiene que saberlo. Quiero aprovechar este espacio y este canal para decir que el propio presidente Petro denunció hace algunas horas atrás el cumplimiento de 8 meses del secuestro del ex candidato presidencial y dirigente político Enrique Márquez.
Señor presidente Petro, no es solo Enrique, son más de 830 presos políticos que hoy están en una situación de absoluta crueldad y vulnerabilidad en las mazmorras del régimen de Maduro. Nosotros le pedimos al mundo que se vuelva no solo veedor, sino también parte de este conflicto, que puedan interceder por la vida de inocentes, que puedan interceder por la salud de cada una de las personas que están detenidas injustamente y asuman una posición en favor de los derechos humanos y la defensa de la vida. No es tiempo para la tibieza, no es el tiempo de pasar la pelota entre organismos y gobiernos. Es el tiempo de definir si respetamos y defendemos la vida y la libertad de la gente o no lo hacemos. No hay tiempo para las tibiezas. Es el contundente llamado de Marcos a gobernantes como el presidente de Colombia, Gustavo Petro, aliado del régimen de Maduro, para que se fije en el respeto de los derechos humanos para todos los presos políticos sin distingo allí en Venezuela. Marcos, le quiero agradecer por habernos acompañado en esta primera parte del programa La Noche, nuestra solidaridad, y estaremos muy atentos al caso de su señor padre. Esperamos que pronto puedan tener una fe de vida y, por supuesto, que lo puedan tener de regreso en la casa, que es lo más importante, libre y allí con su familia. Marcos, gracias. Gracias a ti, Jorge, y solo decir, Venezuela va a ser libre, incluso a pesar de esto. Dios los bendiga. Gracias. Nosotros hacemos una primera pausa aquí en el programa La Noche. Al regresar, continúo con Orlando Moreno y Marta Tineo para continuar hablando de esta persecución y de esta arremetida contra los líderes de oposición en Venezuela, contra las familias de ellos. Los están persiguiendo y en medio de esta fuerte presión internacional de Estados Unidos al régimen de Maduro con los operativos militares en el sur del Mar Caribe. Ya regresamos. Ya regresamos con La Noche por NTN 24, el canal de las Américas. La arremetida de la tiranía de Nicolás Maduro contra familias de líderes, activistas y opositores del Partido de Venezuela, de María Corina Machado, se da tras algunas muestras de nerviosismo del régimen ante el fuerte despliegue naval que mantiene Estados Unidos en el sur del Mar Caribe y luego de amenazas directas desde Caracas contra la principal dirigente opositora. El número 2 del régimen de Nicolás Maduro, Diosdado Cabello, aludiendo a María Corina y a la oposición, así ha desafiado la presión de Washington. Yo la semana pasada dije, si nos aprietan, los apretamos. Ay, eso sí les cayó mal. ¿Por qué les habrá caído tan mal? No entiendo. Si tienen años pidiendo invasiones, si tienen años pidiendo bombardeo, que vengan sus amiguis del imperialismo a acabar con este país y con la revolución. Entonces, cuando uno le dice, si ellos aprietan, nosotros apretamos, les duele, les arde. Les arde. Pues pónganse las alpargatas porque lo que viene es joropito. Marta Tineo, ¿qué opina usted de estas declaraciones del señor Diosdado Cabello? Si nos aprietan, nosotros los apretamos. ¿Esto debe aumentar el nivel de alarma, tanto dentro como fuera de Venezuela, en las organizaciones defensoras de derechos humanos y organismos internacionales? Y le pregunto si también es otro elemento más para soportar esas pruebas en las denuncias internacionales que hoy pesan contra el régimen de Maduro por la violación y por cometer crímenes de lesa humanidad en Venezuela. Fíjese, efectivamente la política de persecución por razones políticas en Venezuela es algo que se ha documentado, decía en la anterior intervención, desde hace más de una década. Ciertamente a partir del 28 de julio del 2024, antes del 28 de julio, incluso el propio 28 de julio, teníamos un registro de las organizaciones de la sociedad civil de poco más de 300 presos políticos. A partir del 28 de julio, ese número se multiplicó de forma escandalosa y llegamos a tener un registro de más de 2.500 personas detenidas en Venezuela por razones políticas. Efectivamente,
han ocurrido luego a partir del mes de noviembre, entre el mes de noviembre y el mes de enero, algunas excarcelaciones, y soy empática con el término excarcelaciones, porque todas estas personas se mantienen judicializadas con medidas cautelares, sustitutivas a la privativa de libertad, sometidas a juicio sin derecho a la defensa, con una violación permanente al debido proceso. Sin embargo, ciertamente han ocurrido algunas excarcelaciones, pero nuestra organización al día de hoy mantiene un registro de más de 1.040 personas detenidas por razones políticas en Venezuela. Es decir, desde que hubo un incremento escandaloso en la política de persecución y se puso nuevamente en marcha el aparato de represión en Venezuela, el número de presos políticos se ha multiplicado de forma exponencial. Más de 1.000 venezolanos presos por razones políticas en Venezuela, y en estas detenciones se sigue un patrón que ha sido suficientemente documentado no solo por organizaciones de la sociedad civil venezolana, sino por organizaciones internacionales e incluso mecanismos internacionales de protección de derechos humanos, y me refiero, por ejemplo, a la Misión de Determinación de Hechos de Naciones Unidas, a la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, a la Relatoría de Detenciones Arbitrarias y Desapariciones Forzadas. Esta política consiste en la detención arbitraria de todas estas personas, seguidas de desapariciones forzadas de corta o larga duración. Comentaba mi colega Orlando que actualmente tenemos un registro de más de 130 personas de quienes no se conoce su paradero ni las condiciones en las que se encuentran. Habiendo sido detenidas arbitrariamente, no tenemos información de su paradero. Y dentro de ese número de más de 1.000 personas detenidas, tenemos casos de personas con enfermedades muy graves, más de 70 personas con casos suficientemente documentados de enfermedades incluso en fase terminal, a quienes le corresponde legalmente medidas por razones humanitarias y se mantienen privadas de libertad. 4 adolescentes privados de libertad, más de 130 mujeres privadas de libertad, y así un número importante de defensores, de periodistas. Lo que quiero decir con todo esto es que lamentablemente digamos, el incremento de la persecución ciertamente se ha marcado a partir del año pasado, del mes de julio del año pasado, y ha sido sostenido durante todo este año. Y claramente, al tratarse de violaciones sistemáticas y generalizadas de derechos humanos que hacen parte de una política de Estado, es decir, de un patrón de persecución por razones políticas, esto evidentemente se configura no solo en violaciones de derechos humanos, sino que pudiera tratarse de crímenes de lesa humanidad, y claramente en ese sentido la Fiscalía de la Corte Penal Internacional ha dicho que se mantiene muy activa documentando toda esta situación y avanzando en la investigación, justamente porque hay suficientes razones para considerar que en Venezuela se están cometiendo crímenes de lesa humanidad, y en ese sentido la investigación avanza. Declaraciones como esta pues claramente dan cuenta de que se trata efectivamente de una política de Estado, y lógicamente frente a ello las organizaciones de la sociedad civil ratificamos nuestros exhortos de que el aparato de persecución cese, de que todas estas personas sean excarceladas y que efectivamente se avancen en procesos de justicia y de reparación a favor de las víctimas, que como vemos se multiplica diariamente. Orlando, a juzgar por las últimas declaraciones de Diosdado Cabello, si nos aprietan, los apretamos. ¿Estamos ante una retaliación por los operativos, por esta presión tan fuerte de Estados Unidos en el sur del Mar Caribe contra el régimen de Venezuela? ¿Usted cómo lo analiza? ¿Es la orden directa para arremeter contra todos los opositores y especialmente del movimiento de María Corina? Sí, nosotros lo vemos como un mecanismo de desespero. Sabemos que ya el régimen criminal de Nicolás Maduro ha pasado todas las rayas y prácticamente ha generado una política de terror. Y hemos visto que la persecución ha sido un patrón sistemático. El régimen no ha cesado en ese patrón, pero sin embargo hay que destacar que esto ha arreciado desde las elecciones hasta el día de hoy. Para nosotros se institucionalizó la desaparición forzada y hay una negación absoluta del derecho de la defensa o el debido proceso, que se traduce incluso en el cercenamiento del derecho a la defensa y de todos los derechos constitucionales y procesales que hoy tienen prácticamente. Ya no hay contacto con familiares, ubicación o nombramiento de abogados, que viene siendo parte de lo que puede ser la base más normal del derecho. Autoridades
del régimen están a la orden y no aceptan los recursos de habeas corpus en ninguna instancia. Y esto para nosotros es claro, no puede normalizarse. Ellos actúan en coordinación. Estamos hablando de la Defensoría, de tribunales y de varias instituciones que hoy cometen crímenes de lesa humanidad y violan sistemáticamente los derechos humanos. Son más graves que solo delitos. Son crímenes porque abarcan un universo de personas más grande. Las desapariciones forzadas en Venezuela varían su duración, algunas horas, días, meses, incluso años. Desde el momento de su secuestro, los ciudadanos son trasladados a paraderos desconocidos o son aislados incluso de otros presos para evitar que se corra la información de dónde están. Y esto ha creado, obviamente, un daño físico, psicológico y emocional que no es solamente contra las víctimas, sino también contra sus familiares. Las condiciones de reclusión son horribles. Estamos hablando de que hay un total hacinamiento, duermen por turnos, bien sea en el piso o en colchones, en muy mal estado, por cierto. Les dan comida podrida, sin proteínas, a veces llenas de gorgojo y hasta uñas. Los baños son letrinas en la misma celda y sin las medidas de higiene necesarias. A los detenidos que hacen denuncias, sus familiares, por ejemplo, los castigan encerrándolos desnudos en sótanos sin luz, helados, con cucarachas y demás insectos. Todo esto, obviamente, incumplen los requisitos mínimos de Naciones Unidas en cuanto a las condiciones de las detenciones de los presos políticos, y lo anterior sumado al hecho de que el salario mínimo hoy es de $1 al mes aproximadamente, y esto obviamente es una alarma que venimos denunciando por años, y lo que estamos viendo, que lo que están haciendo los organismos internacionales, incluyendo Estados Unidos y países de la región, es la aplicación de la ley. Años llevamos denunciando al régimen criminal de Nicolás Maduro por sus vínculos con grupos armados, con ventas de armas, explosivos, trata de personas. O sea, prácticamente han convertido Venezuela en su base de apoyo para estos actos ilícitos. Y esto es claramente algo que hemos venido denunciando desde Vente Venezuela desde hace muchos años, y hoy Estados Unidos y la comunidad internacional están aplicando la justicia, y es lo que hoy acompañamos todos los venezolanos. Agradezco a Orlando Moreno, coordinador del Comité de Derechos Humanos del Movimiento Político de Oposición Vente Venezuela, activista perseguido del régimen venezolano, por estar aquí en el programa La Noche. Y por supuesto a Marta Tineo, abogada, activista de derechos humanos, directora de la ONG Justicia, Encuentro y Perdón. Seguiremos muy atentos a esta situación de persecución contra los líderes políticos en Venezuela, los líderes de oposición al régimen de Maduro. Hacemos una segunda pausa aquí en el programa La Noche. Ya regresamos. Ya regresamos con La Noche por NTN 24, el canal de las Américas. Y al cierre, repasamos como otro punto clave de la noticia las cifras de prisioneros políticos en Venezuela. Con corte al 8 de septiembre, según la ONG Foro Penal, el número de presos políticos llegó a 823. De ellos, 170 son militares, 100 son mujeres y 4 son adolescentes entre los 14 y 17 años de edad. Por su parte, el movimiento político de oposición de la líder María Corina Machado, Vente Venezuela, nos ha reportado que el régimen venezolano mantiene tras las rejas a 111 de sus activistas y colaboradores, 85 son hombres y 26 son mujeres. 111 prisioneros de Vente Venezuela, producto de la arremetida de la dictadura antes y después de los comicios presidenciales del 28 de julio de 2024, cuyos resultados a favor de la oposición de Edmundo González, como sabemos, fueron usurpados por Nicolás Maduro. Y que no solamente se queden en cifras, sino también en ese llamado que a través del programa La Noche siempre hacemos, a la reflexión, porque no son solamente datos fríos, es la realidad, es la tristeza y es lo condenable. Todos los días, cada día hay que condenar esto, la persecución y la situación de los presos políticos en Venezuela. Aquí no los olvidamos. A todos nuestros televidentes los invito a que visiten nuestra página web NTN24. Leemos sus opiniones en las cuentas de ex, @NTN24, @Segurizati, de nuestra directora, @La Noche, NTN24 y @JAdrián, NTN24. La Noche seguirá encendiendo las luces para que usted vea siempre el punto clave de la noticia. Continúen con nuestra programación. Gracias por acompañarnos.